Bueno, entonces vamos con el ejercicio 12 del trabajo práctico número 4. Bueno, entonces, el ejercicio hace referencia a la al proceso de fusión del agua, agua sólida. A ver, podemos buscar la guía. A ver. Okay. Bueno, vamos entonces a compartir. Ahí lo tengo el ejercicio. Bueno, entonces, este es el enunciado del ejercicio. Estamos hablando de este proceso que sería el pasaje de agua sólida, es decir, del hielo a agua líquida. Es endotérmico, eso lo sabemos, y transcurre de forma espontánea a una atmósfera de presión y temperaturas superiores a 273 Kelvin. Es decir, a temperaturas por encima del 0 grados Celsius. Ello se debe a que los procesos endotérmicos son siempre espontáneos a temperaturas superiores a 273 Kelvin. Bueno, ese enunciado, así esa generalización es falsa, ¿sí? Entonces, por eso el enunciado A es falso. La entropía del agua en estado líquido es mayor que la entropía del agua en estado sólido. Eso es cierto en sí mismo, pero no como un argumento para explicar la espontaneidad del proceso, porque acuérdense que cuando hablamos de espontaneidad no solamente tenemos en cuenta el cambio de entropía, sino que también hay que hacer referencia al cambio de entalpía. Entonces, si nosotros, o sea, no es suficiente que la entropía del agua líquida sea mayor que la del agua sólida para justificar la espontaneidad de ese proceso. Por eso le hemos puesto falso. Bueno, siempre este punto nos da así como, siempre aparece la duda de los alumnos, porque en realidad es verdadero así, pero bueno, no alcanza a justificar la espontaneidad del proceso. Aunque en realidad, pensándolo bien, dice, el proceso es endotérmico, o sea que ya en el enunciado está anunciando que es endotérmico y procede, digamos, con aumento de entropía. Está como dudoso. Si quieren le ponemos verdadero. No sé, ¿ustedes cómo lo ven a este enunciado? Entonces yo lo veía como verdadero y me confundió mucho porque la respuesta dice falsa. Claro, digamos que la falsedad está en que solamente esta entropía diferente, ese aumento de entropía en el cambio de fase, sería la causante de la espontaneidad del proceso. Pero bueno, sumado a esto que dice acá, que es endotérmico, es decir, que delta H es positivo, y esto que me está diciendo que delta H y que delta S es mayor que 0, allí, o sea, ¿qué ocurre con la espontaneidad de un proceso con delta H mayor que 0? Delta H positivo y delta S positivo. ¿Se acuerdan? Delta G es igual a delta H menos T delta S. Para que delta G sea negativo, que es la propiedad del sistema que analizamos para hablar de la espontaneidad,
necesitamos que el delta H sea menor que el T delta S, es decir, el término que está restando sea mayor. Por eso el enunciado que es completo, o sea, el punto C es el que realmente, digamos que logra justificar eso, el caso de un proceso endotérmico y que sea espontáneo. ¿Por qué endotérmico y espontáneo? Porque T delta S es mayor que delta H a partir de temperaturas superiores a 273. Este enunciado sí es correcto. Este en sí solito es correcto, pero no está completo. No sé si se entiende. Profe, y para que sea completo, ¿qué es lo que le tendríamos que agregar? Y le tendríamos que decir que el C, o sea, la entropía del agua en estado líquido es mayor que la entropía del agua en estado sólido, de manera que a temperaturas mayores a 273, el término T delta S es mayor que el delta H, algo así o sea, hay que, como que así solito no está bueno, no es suficiente. Pero Está bien, bueno, ahora sí. ahora sí. ¿Ah? Sí. Bueno, lo mismo intentamos, ese ejercicio, bueno, lo tenemos heredado y lo venimos trayendo de hace tiempo, pero bueno, por ahí es momento de cambiarlo. Tal vez es hora de eliminarlo. Sí, tal cual. Bueno, luego tenemos el ejercicio, entonces ese está el 12. Seguimos con el 13. A ver. Sí, fíjate que el 13 les pide calcular la delta H, delta S y delta G para la reacción de formación del metano a partir de grafito y hidrógeno. Bueno. Bueno, y nos dan una tabla con los valores, ¿sí? De delta H0 y de S0. Entonces, a ver, lo busco acá. Ah, acá está. Entonces, a partir de estos datos que están en esta tablita, a ver si se puede agrandar un poquitín. Está media chiquitín. Ahí, a partir de estos datos, determinar delta H0, delta S0 y delta G0 para esta reacción. Eso en primer lugar. Entonces, bueno, si tenemos, esta es la reacción que vamos a analizar, ¿sí? Entonces, para calcular el calor estándar de reacción, el delta H0 de la reacción, tendremos que hacer como hacíamos así en el año pasado, delta H0 de la reacción igual a la sumatoria de las entalpías de formación de productos multiplicados por los coeficientes estequiométricos menos la sumatoria de las entalpías de formación de reactivos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos. Estas entalpías de formación deben ser estándar, por eso se indica con ese cerito ahí. Delta H0 de formación es estándar. Por otro lado, sabemos que por convención, las entalpías estándar de formación de los elementos en sus estados más estables es cero. Por lo tanto, la entalpía de formación del carbono grafito y del hidrógeno es cero. Sacamos de la tabla de datos termodinámicos la entalpía de formación del metano gas y aparece un valor de menos 74,8. Con lo cual, a ver, lo ponemos a modo presentación. Con lo cual, podemos calcular delta H0 de la reacción usando esta expresión, lo cual nos daría esto mismo, porque sería menos 74,8 kilojoules sobre mol, y del lado de los reactivos serían todos ceros. Entonces sería menos 74,8, que creo que está, ahí está. Luego, para calcular delta S0, vamos a usar los valores de las entropías absolutas estándar. Fíjense la unidad,
no es kilojoule, es joule, joule sobre mol Kelvin. Así que haremos nuevamente, usando esta sumatoria, haremos 1, ¿sí?, por 186,9 joules sobre mol Kelvin, menos, ahora vamos con el carbono grafito, que tiene coeficiente estequiométrico 1, entonces menos 5,74 joules sobre mol Kelvin, más 2 por 130,7 joules sobre mol Kelvin. Eso da menos 80,24 joules sobre mol Kelvin. ¿Este valor negativo es esperable de esto? O sea, nosotros hemos en otro momento analizado cualitativamente el cambio de entropía de una reacción. En este caso, ¿les parece que ese resultado de menos 80,24 es correcto? No numéricamente, pero sí el signo. Claro, pensando en qué significa el delta S en una reacción, un delta S negativo en una reacción. ¿Qué observamos en la reacción? Que del lado de los reactivos tenemos un mol de sólido, ¿sí? El carbono grafito es carbono al estado sólido. Tenemos 2 moles de gas del lado de los reactivos y del lado de los productos 1 mol de gas. Es decir, hubo una disminución en la cantidad de moles gaseosos. Por eso está bien que el delta de entropía sea negativo. Bueno, y luego, para calcular delta G0, aquí, bueno, nos estaría faltando los ceritos de estándar. Esta aplica para condiciones no estándar y si les ponemos acá un cerito, también para las condiciones estándar, que es en las que estamos trabajando. Entonces, delta G0, que aquí está bien, será delta H0, menos 74,8 kilojoules sobre mol, menos T, la temperatura absoluta. En el ejercicio no nos dice a qué temperatura, así que asumimos que es la misma a la cual están tabulados estos valores, que sería 298 Kelvin por, fíjense que el negativo del delta S con el negativo, se transforma en el más. Entonces, más 298 Kelvin por 80,24, y aquí está sería Joule sobre mol Kelvin, y además un 1000 Joule es un kilojoule, así que bueno, ahí está, nos daría menos 50,88 kilojoules sobre mol. Y luego habría que hacer una conclusión. ¿Qué sugiere el valor obtenido para esta última magnitud? ¿Qué sugiere un delta G0 negativo? Lo que ponemos ahí implica que la reacción ocurrirá espontáneamente y deberíamos agregarle en condiciones estándar, ¿sí? Y a esa temperatura. Claro, eso, en condiciones estándar a 298 Kelvin, ¿sí? Porque si no, no es correcto. Porque se acuerdan que nosotros vimos que la espontaneidad de un proceso depende de las condiciones, de la presión, de la temperatura, ¿sí? Y por lo tanto va a depender del estado físico, ¿sí?, de los reactivos. Si el carbono no fuera grafito, fuera diamante o fuera otra variedad de carbono, o los estados físicos no fueran gas, sino que fueran otros, esto cambiaría, ¿sí? Entonces hay que indicar que estos cálculos los hemos hecho para condiciones estándar a la temperatura de 298 Kelvin. Bueno, este era el 13, creo que ahí termina. Sí. Ahí alguien está en el chat diciendo algo, me parece. Sí, que encontró un error, no había dividido por 1000, tenía mal las unidades. Claro. Eso tienen que revisarlo siempre. Y después el 15, A, C y G.
¿Los tenemos? El No, 15. creo que pasamos del 13 al 17. Ah. Eso los tenemos que... ¿No los tenemos? Que no Por lo tengo. menos en el Power no. No. Lo que pasa es que son prácticamente iguales. Por ejemplo, el 15 lo que les pregunta es qué sustancia, entre dos sustancias que están a distinta, que están en distinto estado, por ejemplo, tendrían mayor entropía estándar a una temperatura dada. Entonces, en realidad no lo resolvimos porque como que no, Claro. sencillo. Bueno, pero O a lo podemos hacer. a distinta presión, que es lo que te preguntaba recién. Claro. Ahora No entiendo. me acuerdo quién fue. Ahora entiendo Claro, el porqué de la pregunta, era por eso. Bueno, exactamente. lo podemos ir analizando entre todos, a ver. Y el 16 porque es básicamente igual al 13, entonces no lo Sí. resolvimos porque era lo mismo, en realidad. Claro, claro. Bueno, vamos con el 15, vamos en el orden. A ver, tenemos oxígeno, gas. A ver, ante la duda, agarran una tabla. Bueno, en realidad en las tablas no van a aparecer diferencias de presiones, es decir, entropías para el oxígeno, gas a 5 atmósferas o a 0,5 no vamos a tener esos valores, pero sí vamos a tener valores de entropías del bromo líquido y del bromo gas, vamos a tener las entropías del, ¿qué más tenemos ahí? El tetróxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno, es decir, que de algunas cosas, si nos quedan dudas, podemos buscar en las tablas. Yo creo que tenían, lo cerré, a ver, vamos a buscar el Witten tiene lindas tablitas al final. A ver, sería... acá. Bueno, quieren que mientras vamos viendo, a ver, tenemos en el punto A que indicar cuál sustancia posee la mayor entropía estándar, o sea, la S0, ¿sí? A una temperatura dada. ¿El oxígeno a 5 atmósferas o el oxígeno a 0,5 atmósferas? Ahí tendríamos que ver la relación presión-volumen para un gas ideal, ¿no es cierto? Que son inversamente proporcionales. Entonces, ¿cuál de los, supongan, no dice nada, pero bueno, vamos a suponer que tenemos la misma cantidad de moléculas, ¿no es cierto? Un mol, por ejemplo, un mol de oxígeno gas a 5 atmósferas o un mol de oxígeno gas a 0,5 atmósferas. Entonces, a menor presión, que sería el caso... Estaría más comprimido. Claro. O sea, No, más a mayor comprimido, presión claro, estaría más comprimido. claro. Entonces, en el otro caso, a las 0,5 atmósferas, dispone el gas de mayor volumen. Por lo Mayor tanto, volumen, claro. claro. Entonces, por eso, oxígeno gas a 0,5 atmósferas posee la mayor entropía. Después tenemos bromo líquido o bromo gas. Ahí, a ver si lo tengo, o sea, en ese caso sabemos que siempre las fases gaseosas tienen mayor entropía que las líquidas. A ver si aparece en las propiedades termodinámicas del bromo. A ver. Bromo, ahí está, miren. Acá. Acá, bromo 2. Líquido, bueno, fíjense, a presión atmosférica y 298 Kelvin, el bromo líquido es la forma más estable del bromo, por eso tiene entalpía de formación 0 y energía libre de formación 0, ¿sí? Pero bueno, la columna de entropía es la central. Fíjense cómo el bromo gas tiene mayor entropía que el bromo líquido, como nosotros lo anticipamos. Fíjense también que bromo gas no tiene entalpía de formación estándar 0 ni energía libre de formación estándar 0.
Bueno, ¿había algún? El Así, próximo, dale, no, dale, yo lo busco que el acá. próximo es un mol de nitrógeno gaseoso en un volumen dado, que es 22,4 litros, o un mol de nitrógeno gaseoso en un volumen menor, 2,24 litros. Ujú. Entonces, ocurre algo similar a lo ocurrido en el del oxígeno gaseoso a 5 atmósferas y 0,5 atmósferas. Ujú. ¿Cuál les parece que tiene mayor entropía? ¿El que está en un volumen más grande, contenido en un volumen más grande o menor? ¿Qué pasó? No sé qué Ajá. pasó, nos hemos desconectado. Ahí está. No, en un volumen más grande. Exacto. Muy bien, bueno. Luego, ¿qué tenemos? ¿Dióxido de carbono gas o dióxido de carbono acuoso? ¿Qué sería el dióxido de carbono acuoso? Sería disuelto en agua, la soda, digamos. ¿Ah? Eso sería dióxido de carbono Ay, qué acuoso. rico, me tomaría un vaso de soda ahora. Ay, mira, me dio sed. Acá A tengo mí el agua. también. Bueno, entonces, ¿qué les parece? La fase gaseosa, ¿sí? Que tendrá mayor entropía que la fase acuosa. Claro, disuelto en agua. Ajá. Bueno, el que sigue están acá las tablas. Miren, tetracloruro de carbono, tetracloruro de carbono, líquido o gas. Bueno, por lo que sabemos diríamos que el gas. Aquí. Esta sería la entropía del tetracloruro de carbono gaseoso y esta la del líquido. Es mayor la del tetracloruro gaseoso. Ahí me parece que había algo en el chat. Ahí estoy respondiendo. Listo. Dice que básicamente en los gases, a mayor presión, mayor volumen, mayor entropía. Entonces, le digo que se podría decir que sí, que mientras más espacio tenga para poder eh, tener intercambio o choque entre moléculas, entonces menor presión, sí, menor. Uh-huh. Menor presión, mayor volumen. Yo dije mayor, perdón, no, es menor. Menos, ustedes piénsenlo en cuanto al espacio que provoca aumentar la presión o disminuir la presión. Bueno, y la que sigue está acá en la tabla, miren, ¿carbono grafito o carbono diamante? ¿Qué saben ustedes del carbón del año pasado? Algo deben haber visto. Cuando vieron enlaces en sólidos, seguramente hicieron referencia al carbono grafito y al carbono diamante. ¿Se acuerdan cómo era la estructura del carbono diamante? Son átomos, o sea, son sólidos covalentes ambos, donde los átomos están enlazados con enlaces covalentes. La diferencia principal está en la, sí, en la disposición espacial, en la geometría del carbono. Por ejemplo, el carbono diamante, ¿se acuerdan? Los átomos de carbono tienen hibridaciones CP3. Entonces, adquieren estructuras tetraédricas muy difíciles de romper. De hecho, el diamante es en la escala de dureza, cuando vean materiales, van a hablar de la escala de dureza, es el material más duro que se conoce. No se puede rayar. Entonces, esa estructura así altamente ordenada, tetraédrica, muy rígida, es frente al carbono grafito. El carbono grafito es que, a ver, podríamos buscar unas imágenes de cómo son las estructuras. Eso estoy buscando. ¿Vos tenés ahí en el libro o Y querés yo que debería busque? tener, sí, pero Porque bueno, acá yo me va a estaba llevar mirando tiempo. A ver, dame 2 segundos porque eso Bueno, estaba haciendo. mientras vos buscás, bueno, ¿se acuerdan cómo era el carbono grafito? El carbono grafito también es un sólido covalente, pero los átomos de carbono se disponen en formas hexagonales, formando láminas
con electrones móviles entre una lámina y otra. Eso es lo que le confiere conductividad eléctrica al grafito. De hecho, cuando armemos pilas o cuando hagamos electrólisis, más bien pilas no, en electrólisis vamos a usar como electrodos de grafito. Es la típica mina de los lápices. Ese es el grafito, el carbono grafito. Entonces, esas capas hexagonales, esas láminas, puede deslizar una respecto a la otra, donde esos electrones móviles deslocalizados hacen como de, digamos, que permiten el deslizamiento de una capa sobre la otra. Ustedes saben que el carbono grafito se usa como lubricante. No sé si cuando llaman al cerrajero que tiene la cerradura atascada, les pone grafito y eso hace que empiece a girar la llave respecto de la cerradura, de las partes metálicas. Se usa entonces como lubricante. Y ustedes habrán visto cómo es la consistencia de una mina de grafito, de las más blandas, las minas esas bien gruesas, de Mira, tipo acá B. la tengo, A Gaby. ver, ¿para qué te paso Ah, para compartir. el compartir? Sí, así Bueno, lo si no te miramos. paso la... Para que Sale también te... el grafeno, pero bueno, Ah, estamos viendo ahora grafito diamante. La voy a ah, cortar. ahí está. Ahí comparto. Lo mismo cuando veamos los elementos del grupo 14, carbono, grafito, los compuestos inorgánicos, vamos a volver sobre... Es muy linda esta parte la parte sistemática, muy linda. Ahí está. Ajá. Muy bien. Ahí se ve bien la diferencia. Y hay Ujú. otra lámina en donde el diamante se ve como es una estructura netamente cristalina Claro, y, bueno, justamente no se permite ese movimiento entre capas que sí permite el grafito. claro. Ven, ahí están las capas de los hexágonos del carbono grafito formando láminas y pudiéndose deslizar una sobre la otra. Entonces, bueno, podemos hacer nuestro análisis que la entropía del carbono grafito, por ser estas estructuras menos compactas, más desordenadas, el carbono grafito va a tener, miren, mira, Ahí está más linda mayor, la del diamante. ajá, el carbono grafito con mayor entropía que el carbono diamante. Lo corroboramos en las tablas, lo vimos estructuralmente. Mira qué Claro, bien. acá se ve perfectamente la estructura del carbono diamante y la del grafito se ven los hexágonos, cómo se van Claro. deslizando o cómo se van los arreglos que hay entre las capas. Pero básicamente acá se ve muy lindo este y acá se ve muy lindo el diamante. Muy bien. Este habría que cortarlo. Sí, porque ahí es claro, ese no es el grafeno, decís vos, ese que tiene, Este, ese de tener oxígeno, esas bolitas claro, porque tiene, fíjate, rojas, que no claro. tiene esta parte, pero el diamante sí, lo que pasa es que no puedo cortarlo con, a ver si puedo ahora. No me deja, porque estoy compartiendo la pantalla, Claro, no me puedo poner a darle el formato, pero bueno, claro. para que vean esto, que es lo que me interesa, esto lo vamos a tapar así, vamos a hacer algo más fácil. Chao. Los recursos. Ahí está. Así lo pueden ver que esta se ve más linda acá que ahí. Perdón, que acá. Bueno, quedó bien ese tema. Bueno, después tenemos el tetróxido de dinitrógeno, 1 mol y 2 moles de dióxido de nitrógeno. Ahí, bueno, el tetróxido de dinitrógeno es un dímero, es decir, son 2 moléculas de dióxido de nitrógeno, pero es otro compuesto diferente. ¿Qué se les ocurre? Bueno, están las respuestas ahí. Podemos ver en el... Uy, que se están yendo. A ver, vamos a mirar ahí las entropías. Entonces,
La primera sensación que sería que, bueno, el hecho de que 2 moles tengan mayor número de partículas va a hacer que los 2 moles de dióxido de nitrógeno tengan mayor entropía que el tetróxido de dinitrógeno. Lo mismo lo podemos corroborar. ¿Y qué serían gases? Ajá, a ver acá. Ahí están. Ahí está. Sí. Tetróxido de dinitrógeno, 304. Si bien 1 mol de tetróxido de dinitrógeno, miren que está bueno esa, tiene más entropía que 1 mol de dióxido de nitrógeno, y eso tiene que ver con que aquí, al haber más átomos, tienen más posibilidades de movimientos, de vibración. Entonces, cuanto mayor sea el número de átomos en la molécula, mayor es la entropía. Pero acá, además de cambiar la especie, cambiamos el número de partículas. Entonces, 2 moles de dióxido de nitrógeno tendrían 480 Joule por Kelvin de entropía frente a 1 mol, que solamente tendría 300 más o menos. Entonces los 2 moles, o sea, si aun cuando 1 mol de tetróxido de nitrógeno tenga más entropía que 1 mol de dióxido de nitrógeno, el duplicar los moles de dióxido de nitrógeno hace que esa cantidad de partículas tenga más entropía que 1 mol de tetróxido de dinitrógeno. Y después, ¿qué más tenemos? Clorato de potasio sólido o acuoso. Bueno, igual que antes, el acuoso en solución acuosa tiene más libertad de movimiento, así que más estados posibles. Entonces el clorato acuoso debería tener más entropía. Lo que no sé es si tenemos acá, a ver, estará como compuestos del potasio, acá. Clorato, no, está sólido nomás. Pero bueno, podemos comparar el hidróxido de potasio, miren, sólido y acuoso. O sea, siempre la forma acuosa tiene más entropía que la sólida. Y la gaseosa más entropía que la acuosa. Claro. Ajá. Fíjense, a igualdad de especies, sólida, o sea, a igualdad de estado, esta, por tener mayor número de átomos, tiene más entropía que el cloruro de potasio. Bueno, después observen, todas las especies tienen entropías positivas porque se define el cero absoluto, o sea, la entropía cero, que sería la referencia para tabular estas entropías, es el cero absoluto, o sea, sustancias cristalinas, puras, en el cero absoluto tienen entropía cero. Por eso todas las entropías son positivas y mayores que cero. No hay, como en las otras propiedades, valores negativos o valores cero. Bueno, eso sería en el 15. Y el otro que habían pedido es el 16. Bueno, lo vamos a tener que pensar. A ver. El 16, ¿lo tenés a mano, Gaby? Sí, acá tengo, mira, lo voy a pegar en un documento, así lo vamos mirando. A ver. Bueno, entonces. Claro, es la descomposición del agua oxigenada. Ajá. Bueno, ya en próximas unidades, ya pronto se viene, vamos a hablar de peróxido de hidrógeno, de agua oxigenada. Vamos a compartir acá. Bueno, este es el ejercicio 16. Entonces, ¿qué dice? Calcular delta G0 a 298 para esta reacción química que sería la descomposición del peróxido de hidrógeno gaseoso en agua gaseosa y oxígeno gaseoso. Para la cual delta H0 a 298 nos dan directamente el delta H0 total de esta reacción, el delta S0 también total. Fíjense, se trata de una reacción exotérmica, la descomposición,
Además, fíjense que tenemos del lado de los reactivos 1 mol de gas y del lado de los productos 1,5 mol de gas. Entonces va con esta reacción con aumento en el número de moles gaseosos, por eso va con aumento de entropía. Entonces pregunta, ¿se podría esperar que el peróxido de hidrógeno gaseoso fuera estable a 298? A ver, si fuera estable, esta reacción de descomposición no tendría que ser espontánea. Sería un poco el análisis que tenemos que hacer. Entonces, cuando calculamos delta G0, no sé si quieren que lo hagamos, vamos a ver que es negativo. Es decir, que esta reacción procede espontáneamente, así como está escrita, de izquierda a derecha. Eso quiere decir que se descompone espontáneamente el peróxido de hidrógeno gaseoso en agua, gas y oxígeno gas, por lo tanto no es estable. No sé si quieren que lleguemos a este número, delta G0, igual tanto. Deberíamos hacer delta H0, delta G0 igual a delta H0 menos T delta S0. Bueno, y es reemplazar nomás, ¿sí? Igual delta H0 menos 106 kilojoule. Ese K es con minúscula, la K de kilo, ahí, mirá vos, que encontramos un error. No, esto no. Sería entonces 106 kilojoule o kilojoule por mol, como quieran, pero bueno, ahí están sí los moles, menos T, nos dice que lo hagamos a 298, entonces 298 Kelvin por, si quieren ya lo pasamos a kilojoules, 0,058, ¿sí? Esto sería kilojoule sobre Kelvin. Así que esto nos va a dar, bueno, supuestamente ese número que está ahí, menos 123,284 kilojoules. ¿Está? Explicar el 19. Ah, ese lo tenemos hecho. A ver, vamos. Creo que lo tenemos hecho. Acá. El 19. A ver qué dice. O no lo tenemos. A ver. 23. A ver, espera. Sí, Gaby, sí lo tenemos al 19. Bueno. ¿Querés, Bárbara, hacerlo vos o no? No, lo mismo, si lo, qué sé yo, como quiera. Como quieras. Bueno, vamos mostrando. A ver entonces. Está todo resuelto, así que. Sí, sí. Dice, dada K de acidez para el ácido benzoico a 298 Kelvin. ¿Eso de dónde sale? De las tablas, ¿sí? Lo que sí me parece, no sé, que hay que ponerlo en modo presentación. Perdón, sí, seguro. Entonces, dada K para el ácido benzoico, eso se saca de tablas, calcular delta G0 para la disociación de esta sustancia de solución acuosa. ¿Cuál es el valor de delta G? Fíjense aquí estamos haciendo una diferencia entre delta G estándar y un delta G en condiciones no estándar.
¿cuáles serían esas condiciones no estándar? Estas. Acuérdense que en condiciones estándar las concentraciones de los iones son 1 mol por litro, mientras que acá nos han cambiado esos valores, por lo tanto vamos a tener un delta G en condiciones no estándar diferente del delta G0. Para acá, fíjense, dice, dada K para el ácido benzoico, calcular delta G0. Eso nos está indicando que tenemos que usar la relación entre delta G0 y la constante de equilibrio. Entonces, bueno, ahí tenemos, esa es la tabla de Witten. De la tabla de constantes de ionización, buscamos la K del ácido benzoico, que incluso, ya que estamos, aprovechemos que cuando hagan, hay quienes tienen en los problemitas para el laboratorio la hidrólisis del benzoato de sodio. Así que van a tener que sacar de esta tabla el valor de la constante de acidez del ácido benzoico, que es 6,3 por 10 a la menos 5. Bueno, entonces, cuando está hablando de la disociación, estamos hablando de esto. Aquí, según Arrhenius, si quisieran, podrían poner ácido benzoico más agua, anión benzoato más ion hidrógeno. Este equilibrio tiene una constante de 6,3 por 10 a la menos 5. Vamos a usar la relación entre delta G0 y K de equilibrio, que es esta, menos RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio. Entonces, como conocemos K de equilibrio, sabemos la temperatura a la que vamos a hacer el cálculo, R es la constante universal de los gases en el sistema internacional, que es esto, 8,314 joules sobre mol Kelvin, calculamos delta G0. Fíjense que al ser este número menor que 1, su logaritmo va a ser negativo, que con este negativo me va a quedar positivo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en condiciones estándar el ácido benzoico no se disocia espontáneamente a 298 Kelvin. Ahí está. Esta constante de equilibrio K menor que 1, o sea, está haciendo referencia a esto, indica que se favorece el reactivo en la mezcla de equilibrio de 25 grados Celsius en un todo de acuerdo con un delta G0 mayor que 0. Está perfecto. No sé si lo alcanzan a entender este análisis. El hecho de una constante de equilibrio mucho menor que 1 está indicando que en el equilibrio prácticamente todo está en la forma molecular y hay muy pocos iones en solución. Es decir, que de estos dos sentidos, el que se favorece es el de derecha a izquierda, que va a ser el espontáneo. El otro, el de izquierda a derecha, no va a ser espontáneo, que es el análisis que hicimos acá. Sí, se demuestra justamente con el signo de delta G. Claro. Bueno, ¿cuánto vale delta G en el equilibrio? Y bueno, en el equilibrio, delta G es igual a 0. Es de donde sale luego, acuérdense, era delta G igual delta G0 más RT logaritmo natural de cada equilibrio. Entonces, cuando delta G se hace igual a 0, me queda delta G0 igual a esto. Es decir, que esto en el equilibrio, delta G es igual a 0. Y bueno, ¿cuánto valdría delta G? Ahí está la respuesta. Para estas concentraciones de los protones, ahí tenemos, ¿ven la expresión? Si esto vale 0, delta G0 me va a quedar igual menos RT logaritmo natural en el equilibrio, Q se hace igual a K. Cuando no estoy en el equilibrio, hablamos de Q, de cociente de la reacción. Entonces vamos a usar ahora esta expresión completa. Entonces delta G igual delta G0 es la que calculamos antes, más RT logaritmo natural de Q, donde Q tiene la misma forma que la constante de equilibrio, ¿sí? Pero no son concentraciones de equilibrio, son concentraciones en un instante dado. Entonces, bueno, ponemos la expresión de Q.
Calculamos, entonces reemplazamos la concentración de protones, 3 por 10 a la menos 3, la concentración de anión benzoato, 2 por 10 a la menos 5, sobre la concentración de ácido benzoico, 0,1. Eso nos da un Q de 6 por 10 a la menos 7. Vamos a nuestra expresión, delta G igual delta G0, más RT logaritmo natural de Q. Y acá esto eran joule estos. Eran 23,96 kilojoule. Y a ver acá qué tenemos. Acá tenemos joule. Acá está. Entonces, mirá. Esto es así. Acá, estos son joule. Ahí. Está bien, ¿no? Lo que digo. A ver. ¿Nos hemos equivocado, Gaby? Sí, me parece que sí. A ver, vamos Yo para atrás. debo haber sido esa, así que... Ahí, ¿ves? Que el 23.000 es en joule. Es Joule, sí, Claro. es verdad. Esa soy yo. Esos errores son siempre míos, ¿saben? Bueno, lo hiciste, No el es la ejercicio. profe, esa siempre soy yo. Bueno, entonces, delta G0 más R, 8,314 joules sobre mol Kelvin, por T, 298 Kelvin, por el logaritmo natural de 6 por 10 a la menos 7. Fíjense cómo en condiciones no estándar la reacción se vuelve espontánea. ¿Sí? Porque hemos pasado de un delta G0 en condiciones estándar positivo, que era este numerito, a un delta G en condiciones no estándar negativo. Y creo que eso es todo, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Se acuerdan que preguntaban muchos? ¿Sí? ¿Por qué ponemos kilojoule sobre mol? Entonces, para que las unidades de la ecuación coincidan, utilizaremos kilojoule sobre mol como unidades de delta G0, donde por mol significa por mol de la reacción como está escrito. Y creo que ahí terminó. Este es el verbo. ¿Se entiende? A ver, hay algo ahí en el chat, me parece. Perfecto. Bueno, y habían, no sé, de este práctico, algún otro ejercicio. El 20, Gaby, piden por aquí. El que está ahí. Bueno. Bueno, en el 20, a ver, vamos a mirar lo que tenemos. Este es lo de la temperatura. Claro, la temperatura de equilibrio. Ahí está. Dice, estimar la temperatura a la cual es termodinámicamente posible para el carbono reducir al óxido de hierro 3 a hierro bajo condiciones estándar. Entonces, bueno, esta tal vez sea difícil, pero bueno, son las reacciones que tienen de reducción, que tienen lugar en los hornos en integración. Yo creo que ven algo, ¿no? Cuando hacen la reducción de los óxidos del hierro para obtener hierro metálico. Bueno, planteada esta, que por ahí es la dificultad, pero se puede buscar, además que en el enunciado prácticamente les está dando toda la información. Lo único que no hace es mencionar
al dióxido de carbono. Bueno, vamos a trabajar entonces con esta ecuación. Vamos a buscar en tablas de datos termodinámicos entalpías estándar de formación, que para los elementos asumimos que esto es carbono grafito, por lo tanto 0, y el hierro sólido 0. Y también las entropías absolutas. También podríamos calcular el delta G0 usando las energías libres de formación y aplicando lo mismo. Lo que pasa es que en este ejercicio, como necesitamos conocer la temperatura a la cual la reacción pasa de una condición de no espontaneidad a una condición de espontaneidad, es decir, es la temperatura de equilibrio la que estamos buscando. Es la temperatura a la cual delta G0 se hace igual a 0 y entonces delta H0 es igual a T por delta S0. De allí sacamos entonces cuál es el valor de esa temperatura de equilibrio, que sería una temperatura a la cual un proceso cambia su condición de ser espontáneo a no espontáneo, o al revés, de no espontáneo a ser espontáneo. Por eso entonces tenemos que resolver usando estos valores, pero si les pidiera el delta G0 para este proceso, sería suficiente con sacar de tablas los valores de delta G0 de formación y hacer el mismo cálculo que hacemos siempre. Bueno, entonces ahí sacamos la entalpía estándar de reacción usando estos valores. Entonces sería 4 por 0 para el hierro, más 3 por menos 393,5, menos la sumatoria de número de moles de reactivos por entalpías de formación de reactivos. Entonces menos 3 por 0, menos 2 por menos 824,2. Eso me da que esta reacción es endotérmica. Y es así, ustedes han visto en los altos hornos, a las temperaturas son altísimas, ¿sí? O sea, se les entrega calor para que esta reacción se lleve a cabo. Y el delta S, hacemos lo mismo, 4 por 87,4, más 3 por 213,6, menos 3 por 5,74, menos 2 por 27,3. Me da que es una reacción que va con aumento de entropía, consistente con lo que nosotros sabemos, que tenemos todos elementos en fase sólida, en los reactivos y en los productos aparece un gas. Eso es lo que me genera el aumento de entropía. Bueno, entonces una vez que tenemos, dice, queremos calcular cuál es la temperatura a la cual ese proceso se hace termodinámicamente favorable, es decir, se hace espontáneo, a esa temperatura, delta G0 de la reacción es igual a 0. Ni la reacción directa ni la inversa son favorables y el sistema está en equilibrio. Entonces, haciendo delta G0 igual a 0, y eso además es delta H0 menos T delta S0, despejamos T, lo cual nos da 509 Kelvin. Y ese es todo el ejercicio 20. Ahí termino. ¿Ese es el último, Gaby? Creo, a ver. Sí, va, aparentemente. 18. Sí, Hay el último. hay una, El último. hay una diapo más que está la Ah. explicación que ellos la pueden. Ah, bien. ¿Hay una más? A ver. Sí, pero no sé si Ahí. Está es bien. muy, por las dudas léela porque puede Sí, sí, tener sí. error. Entonces, a temperaturas mayores a 509 Kelvin, el término T delta S sería mayor, es decir, más negativo que el término delta H0, lo cual haría que delta G0 fuera negativo. Por lo tanto, la reacción de formación de productos sería espontánea arriba de 509 Kelvin. A temperaturas por debajo de 509 Kelvin, la reacción sería no espontánea en condiciones estándar. Eso lo podemos analizar nosotros, o sea,
sabemos que hay una temperatura a la cual se produce el cambio en el sentido de la espontaneidad. Si nosotros tenemos una reacción con delta H positivo y delta S positivo, el delta G0 será negativo cuando esto negativo sea mayor que esto otro. Entonces, este proceso es no espontáneo a bajas temperaturas y espontáneo a altas temperaturas. Lo de altas temperaturas y bajas temperaturas es relativo al proceso que estamos evaluando, es decir, lo que para un proceso puede ser alta temperatura, para otro es baja. Esa temperatura en cuestión es esta temperatura de equilibrio que estamos calculando. Entonces, a temperaturas por encima de 509 Kelvin, este término negativo T delta S0 se hace mayor a este otro, digamos en valor absoluto, se hace mayor al valor absoluto del delta H0. Y por lo tanto, delta G0 se haría negativo. Yo no sé si les hemos pasado a los chicos, bueno, por ahí ahora que ya lo terminaron, sí, este PowerPoint. Sí, sí está en la página, sí. ¿Está en la página? Ah, Sí, junto con los videitos del tema. no me fijé yo, pero bueno, ahora hice algunos cambios, así que podemos, mientras... Ahí dice que, la respuesta dice 565. Bueno, lo que pasa es que tengan en cuenta que los valores de delta H0 y delta S0 se sacan de tablas y por ahí es suficiente que De varíen tablas, en claro. una unidad para que los números se disparen. Claro, es a altas T, a las que ustedes les den. Sí, está bien. Pero sí tiene que ver con la procedencia de los datos, de ahí. No Que en escuché. realidad esas diferencias que pueden encontrar, si en el trabajo dice, en la resolución dice 565 y a nosotros nos da 590, puede ser porque los valores, como se sacan de tablas, no todas las tablas están exactamente con el mismo número. Entonces pueden tener alguna variación en los resultados, pero no hay una diferencia de que uno dé 100 grados Celsius y el otro de 600, por ejemplo. Claro. Sí, entre 509 y 565 que hay unos 50 grados de diferencia. No, pero bueno, digamos, nosotros siempre vemos los procedimientos, incluso si se les fuera a pedir un cálculo para evitar este tema de que todos los resultados van a depender de las tablas que se usen, les damos los valores. Diferente es cuando ustedes resuelven en el papel, que nosotros podemos mirar lo que han hecho y si está bien el procedimiento, está bien. Sí, obviamente que si se equivocan en algún número no tienen el 100% de los puntos, aunque tengan el procedimiento bien, porque van a ser ingenieros. Y algunos numeritos pueden hacer que exista un accidente. Pero bueno, tratamos de darle más valor siempre al procedimiento. Imagínense si se equivocan en un cero en concentración de un efluente y lo liberan a un cuerpo de agua y que abastece un pueblo. Puede ser crítico, o sea que los números tenemos que siempre tratar de que sean lo más preciso posible, porque de eso se trata nuestra profesión, de la precisión.
¿Algún otro ejercicio de este práctico? Alguien había pedido uno del práctico 5, el 15. A ver si lo tenemos hecho. Sí, el 15C y D del TP5. Lo Bueno. había pedido Sol Di Lorenzo. Sí, yo en mano no lo tengo, así que lo voy a tener que hacer. A ver acá. A ver, acá tengo algunas cosillas más. A ver, 15. Espero que esté bien, sí. Ay, tengo el 14. Bueno, ahora vamos a pensar entonces ahora. A ver este otro. Sí, bueno, no lo tenemos, vamos a copiarlo. Sería práctico 5, ejercicio 15. Acá. Bueno. Vamos entonces. Acá. Se trata de hidrólisis, ¿sí? Tenemos sales potásicas, o sea, nitritos de potasio de diferentes concentraciones. Lo que tenemos que hacer es, en cada caso, calcular el pH y el grado de hidrólisis. Bueno, siempre en esta se trabaja con el equilibrio de hidrólisis, ¿sí? Que para este caso sería nitrito de potasio. En realidad es o sea, esto se ioniza en un 100%. ¿Dónde estamos? Ahí, esto me tapa acá. Acá. En anión nitrito y catión potasio. Oh. Qué rápido se me pasa la semana. Bueno, esa sería la sal, ¿sí? Fíjense bien en estas convenciones. La sal está ionizada en un 100%. Vamos entonces, ahora, como este catión, el catión potasio, proviene de una base fuerte, tiende a estar estable en solución como catión y a no reaccionar con agua para dar hidróxido de potasio, por ejemplo. Sin embargo, el anión nitrito sí, por provenir de un ácido débil, se hidroliza. ¿Cómo sería la reacción de hidrólisis? Nitrito más agua en equilibrio, ¿sí? ¿En equilibrio con qué? Con ácido nitroso más anión hidróxido, ¿no es cierto? Eso quiere decir que nuestros cálculos nos tienen que dar un pH básico.
como siempre estamos trabajando con equilibrios, por lo tanto, vamos a trabajar con las reacciones que tenemos, la que está en equilibrio, que es esta de acá. Para lo cual necesitamos la constante de equilibrio. Sería una KB, porque nos provee hidroxilo. KB va a ser igual a KW dividido K de ¿quién? Del ácido. ¿Qué ácido? Del ácido nitroso. Entonces deberíamos buscar en tabla, no lo tenemos el dato, no. Entonces esto sería igual a 1 por 10 a la menos 14 dividido, a ver, tenemos por ahí, yo acá tenía la tabla del Witten, a ver, ácido nitroso. Acá, a ver, compartimos. Acá, ácido nitroso, 4,5 por 10 a la menos 4. ¿Dónde estoy? Acá. 4,5 por 10 elevado a la menos 4. Bueno, alguien que haga esa cuenta debe dar del orden de 10 a la menos 10, ¿no es cierto? Igual a... No sé, no tengo acá la cálculo. 1 sobre 4 sería... A ver, ya lo hago yo, Gaby. Yo Bueno. estoy encima sin celu, pero lo hago en un Excel, en 2 minutos. Profe, 2,22 por 10 a la menos 11. Bueno, muchas qué gracias. suerte. Por 10 Alguien. a la menos 11. Bueno, está bien. Bueno, esta sería entonces la KB de ese equilibrio. A ver, vamos a correr esto acá, si me queda todo en la línea. Ahí está. Bueno, ahora, ¿qué haríamos? Los problemas de hidrólisis ya hemos hecho varios, ¿sí? Bueno, entonces ahora haríamos el cuadro de equilibrio respecto de esto. Entonces, lo copiamos. Vamos a hacer nuestro cuadro. Entonces, vamos a poner... ponemos concentración inicial y en el equilibrio, directamente en el equilibrio, ¿puede ser? ¿Se dan cuenta o hacemos todo el... O sea, concentración inicial, cambio en la concentración, bueno, está ahí implícito, y concentración de equilibrio, que son los valores que nos interesan para los cálculos, ¿no es cierto? Bueno, vamos entonces, esto lo vamos a poner a todo en mol sobre litro. Qué obsesiva que soy con las unidades. Fatal. El ingeniero Giudici, te llegaba, no le ponías una unidad, pero todo mal, todo mal. Bueno, ¿cuánto tenemos de anión nitrito? Bueno, no sé, habían pedido el C y el D, es todo igual. ¿Cuál es la diferencia, o sea, entre el A, el B, el C y el D? Que tenemos diferentes concentraciones. En el C, la dificultad sería hallar la nueva concentración. Si quieren, la hacemos acá. ¿Quieren C y D o quieren los otros también? O sea, el procedimiento es siempre el mismo. El mismo, el Claro. C, Gaby. Bueno, Porque vamos ya a ver. son las 18:20. Bueno, entonces, vamos a hallar la concentración inicial para el caso C. La C0. Va a ser igual a, fíjense, tenemos 100 mililitros de A más 100 mililitros de agua. Eso es un balance de materia. Si nosotros tenemos 100 mililitros de nitrito de potasio, 0,1 molar, y lo diluyo al doble, o sea, suponemos que los volúmenes son aditivos,
voy a tener esta cantidad de moles que están en los 100 mililitros, pero ahora en un volumen de 200 mililitros. Es decir que el cálculo, es decir que si tenemos 0,1 moles en un litro, en 100 mililitros voy a tener 0,01 moles, pero ahora van a estar en 200 mililitros. Ahora hacemos ese cálculo. Serían 0,1 mol sobre litro, ¿sí? Esa es la concentración de A. Por, vamos a tomar de eso 0,1 litro. Eso me va a dar, entonces, moles. Y lo vamos a dividir, a ver si me sale, chao, por el nuevo volumen, ¿sí? Que sería 0,2 litros. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros diluimos, la concentración va a pasar a ser el doble, ¿sí? La mitad, perdón. ¿Bien? Es decir, 0,1. ¿Esto cuánto me da? La nueva concentración, la mitad de 0,1, 0,05, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, esta es la concentración con la que voy a trabajar. Igual a 0,05 mol sobre litro. Bueno, y con eso hago como en los puntos A y B el cálculo. Entonces, esta es la concentración de nitrito de potasio, pero como es un electrolito fuerte, está totalmente ionizado, entonces voy a tener 0,01 en este caso, o 0,05 de catión potasio y 0,05 de anión nitrito. Entonces, 0,05 para el anión nitrito, el agua no me interesa, y vamos a tener 0 para el ácido nitroso inicialmente y 0 para el anión hidróxido. De manera que cuando cambia se consumen X, se forman X y X, de manera que en el equilibrio vamos a tener 0,05 menos X, que vamos a asumir que esto es prácticamente igual a 0,05, ¿sí? Y de las otras especies, en el equilibrio vamos a tener X y X. De manera que vamos entonces ahora a la expresión de la constante del equilibrio que estamos analizando. Eso es frecuente que en estos temas usen cualquier constante, ¿no? No pueden tomar la del ácido nitroso, tienen que usar la constante de este equilibrio. Entonces, 2,2 por 10 a la menos 11, que es KB, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual. Vamos ya con los valores de equilibrio. A X al cuadrado, o sea, X por X, es decir, X al cuadrado, sobre 0,05. Esta acabó en igual. Bueno, hagan esa cuenta, sacan X, X viene a ser la concentración de hidróxidos. ¿Cuánto da X? X igual. ¿Alguien lo tiene ahí, el cálculo? ¿Hay alguien, me parece que está hablando? A ver, no tengo esta calculadora. A ver, 1,053 por 10 a la menos 6, puede ser. Acá Sol Di Lorenzo lo... Bueno, Sí, a mí me da lo mismo, profe. bueno, a la menos 6, mol sobre litro, molar, ¿sí? O mol sobre litro, me gusta más así. Con lo cual, de acá, este es X, es la concentración de hidróxidos, ¿sí? Es esta. ¿Ah? Copiar.
Esto es igual a la concentración de hidróxido. Con lo cual, de acá, ¿qué hacemos? Sacamos POH, ¿tienen para hacer la cuenta? POH igual a, nos tiene que dar... Menos, no, menos el logaritmo, decía, de la concentración. Menos el logaritmo de 1,053 por 10 a la menos 6. Claro. Para que yo veo si lo puedo sacar acá. Si alguno tiene a mano eso. 5,98. ¿Cuánto? 5,98. Bien. Bueno, y saca 14 menos esto, o sea, es 14 menos 6. pH vale más o menos, bueno, lo que dice ahí. 802. ¿No? Bueno, así se hacen, o sea que el desafío es hallar las concentraciones en el caso en que no se las dan. ¿Cómo hacen en el D para hallar la concentración? Sería la pregunta. ¿Ah? En el D, entonces, mezclamos 100 mililitros de A y 300 mililitros de B. Entonces, sumemos los moles de nitrito de potasio que hay en 100 mililitros de A, más los moles de nitrito de potasio que hay en 300 mililitros de B y los divido por el nuevo volumen. Entonces, la concentración inicial ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 100 mililitros, o sea, 0,1 litro por, ¿cuánto era la concentración del primero? 0,1 más los moles que vienen por el otro lado, 0,3 litros por, estos son mol sobre litro, 0,3 por, esa era 0,01 mol sobre litro, y dividido el nuevo volumen, 100 más 300 es 0,4 litros. ¿Cuánto les da esto? O sea, y esta es, tienen que hacer el mismo procedimiento, solo que con esta nueva concentración. Pero bueno, ya que estamos, veamos cuál es el efecto. Y hay que calcular, esos son los pHs. En realidad nos pedía también el grado de hidrólisis, que lo llamábamos alfa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula ese alfa? Alfa se calcula haciendo, es el cociente entre el X que calcularon y el C0. ¿Sí? Entonces, si quieren lo hacen por 100, acá está en forma de grado, no de 100%. Bueno, entonces hacen los cálculos, pero bueno, cuando dice sacar conclusiones, ¿a qué se refiere? A que veamos el efecto de la dilución sobre el grado de hidrólisis. Entonces, a medida que la solución es más diluida, fíjense acá, por ejemplo, cuando pasamos del A al B, el grado de hidrólisis aumenta. ¿Y eso con qué tendrá que ver? Fíjense, hay mayor, es Le Chatelier, más diluida, hay mayor cantidad de agua en el medio. Entonces esto desplaza el equilibrio en el sentido de la hidrólisis, hacia la derecha. Por eso entonces siempre, cuanto más diluida es una solución, mayor es el grado de hidrólisis. ¿Está? En estos otros casos, bueno, aquí en esta teníamos una concentración menor que las anteriores y fíjense cómo, ¿sí? Este es 2, a ver, 1,49, es que acá es, acá le hicimos, ¿está bien esta 0, este está bien, este valor? 0,05 está bien, 0,1,
dividido 0,1. Sí, está bien. Está bien. Entonces, 0,05 es mayor que 0,01. Por eso el valor del grado de hidrólisis está en el medio de estas dos. Está bien. No sé si está claro. Bueno, ahí está Sol. Bueno, ha sido productiva. A ver, pauso esto. Sí. Bueno, vamos entonces con el ejercicio 11C del trabajo práctico número 4. Bueno, entonces, la reacción química A, que da 2B, presenta un valor de delta G0 igual a menos 50 kilojoules. Luego vienen una serie de enunciados para que nosotros digamos si son verdaderas o falsas. Bueno, entonces dice, la reacción es exotérmica. Eso en realidad no lo podemos anticipar con el simple conocimiento del delta G0. Es decir, esta información que nos dan solamente indican que la reacción es espontánea en determinadas condiciones, pero nada nos indica acerca de si se desprende o se libera calor, o se absorbe calor. La transformación de reactivos a productos es termodinámicamente favorable, bien, eso es cierto. ¿Por qué? Porque tiene un delta G0 negativo para la reacción directa. Entonces es espontánea y esa espontaneidad es estudiada por la termodinámica, entonces es espontánea de izquierda a derecha. Y la reacción transcurre en forma rápida y eso no podemos, o sea, no hay una relación entre la espontaneidad de un proceso y la velocidad a la que ocurre. Entonces, no podemos decir que la reacción, aunque sea espontánea, sea rápida. Puede ser espontánea y proceder rápidamente. No sé, a ver, como por ejemplo una reacción de neutralización, cuando uno en un recipiente coloca un ácido y una base, la reacción de neutralización es espontánea y además es rápida. Pero, por ejemplo, la reacción de oxidación del hierro es espontánea, pero ocurre lentamente. Es decir, no hay ninguna relación entre la espontaneidad de un proceso y la velocidad a la que éste ocurre. No sé si está respondida. Y el 13. Bueno, esto está entonces el 11. En el 13 no te da la energía libre. Profe, ya me acaba de dar la energía libre. Desde que Bueno. estaba haciendo mal algo en la calculadora que no me daba. Bueno. Ahí me quedó bien. Bueno. Bueno. Entonces, este ejercicio, el 23 del trabajo práctico número 5, está referido al ejercicio 21. Ese lo hicieron el 21. Sería cuál es calcular el pH de una disolución que se preparó añadiendo 0,3 moles de ácido acético y 0,3 moles de acetato de sodio a suficiente agua para hacer 1 litro de disolución. Ese era el buffer de partida. A ese buffer le vamos a añadir 0,02 moles de hidróxido de sodio. ¿Sí? Entonces queremos ver cómo reacciona el amortiguador, qué pH resulta. Bueno, entonces, es decir, lo que necesitamos es calcular el pH de la solución amortiguadora después de añadir una pequeña cantidad de base fuerte. Y tenemos que comparar el cambio de pH del buffer
respecto del cambio de pH que experimentaría el agua pura si añado la misma cantidad de hidróxido de sodio. El cálculo del pH del buffer lo supieron hacer, ¿sí? O volvemos sobre eso. A ver ¿Qué cuánto cosa, da profe? Perdón. el cálculo El del pH pH del buffer. ¿Lo pudieron hacer? 4,74. Sí. Bueno, no sé, los chicos que están ahí, los otros chicos, ¿saben cómo calcular eso? ¿Mm? Bueno, se puede, el cálculo del buffer sin el agregado de ácidos base se puede hacer analizando el equilibrio, ¿sí?, de disociación del ácido acético. La única diferencia de el equilibrio de disociación del ácido acético en agua cuando está solito sería que en este caso tenemos una cierta concentración del anión o de la base conjugada del ácido provista por una sal de este ácido débil, que en este caso era acetato de sodio. ¿Sí? Entonces, dado que tenemos iguales concentraciones, cuando analizamos la expresión de la constante de equilibrio, esta concentración y estas son iguales porque despreciamos estos X, lo cual nos da, como decía ahí Luciano, un pH de 4,74. Entonces tenemos un buffer que tiene un pH de 4,74. Le vamos a agregar hidróxido de sodio. ¿En qué cantidad? En 0,02 moles. Y vamos a suponer que no cambia el volumen. Entonces, ¿se acuerdan? A ver, vamos a mirar una esquemita que teníamos de cómo, en este caso, nosotros tenemos un buffer que está formado por un ácido débil, que es el ácido acético, y una sal de ese ácido débil, que es el acetato de sodio. Entonces, mi amortiguador contiene un componente ácido que va a neutralizar la base, ¿sí? Acá, o sea, si nosotros agregamos hidróxido de sodio, estamos añadiendo hidroxilos, que con el componente ácido de mi buffer lo va a neutralizar, aumentando la concentración de la base conjugada y dando aquí agua, ¿sí? Mientras que si adicionamos un ácido fuerte, el componente básico, que es este, es el anión, es la base conjugada, va a neutralizar esos cationes hidrógenos que estoy añadiendo, aumentando la concentración del ácido y disminuyendo la de el anión del ácido. Entonces, en este caso tendríamos que ir por acá, ¿sí? Entonces nuestro ácido es ácido acético y acá tenemos acetato de sodio. Agregamos hidróxido de sodio. Lo primero que hay que hacer es el cálculo estequiométrico, porque como estamos agregando una base fuerte, se supone que esta reacción de neutralización se procede en un 100% hacia la derecha, es decir, todos los hidróxidos provenientes del hidróxido de sodio son neutralizados por una cantidad equivalente del ácido débil. Entonces, vamos a proceder a hacer este cálculo. Vamos a mirar. Entonces, aquí tenemos, ¿ves? Esa misma reacción, pero en lugar de en forma general, aplicada al ácido acético. Entonces, del ácido acético teníamos inicialmente 0,3 moles el buffer y 0,3 moles de anión acetato. Cuando le agregamos 0,02 moles de la base, esta concentración va a disminuir. ¿En cuánto? Y 0,3 menos 0,02. Es decir, que después que se neutralicen nos van a quedar 0,3 menos 0,02 da 0,28 moles de ácido. Mientras que cuando se produce esta reacción, se neutraliza en un 100%, esta concentración va a aumentar. ¿En cuánto? En 0,02. Es decir, que de este anión voy a tener 0,3 más 0,02. Eso da 0,32. Y ahora hago el cálculo empezando, ya sea que use esta ecuación o que use el equilibrio, pero
en lugar de tener 0,3 y 0,3, vamos a tener inicialmente 0,28 y 0,32. ¿Sí? Entonces, el resto del procedimiento es como siempre. ¿Sí? En el equilibrio tendré 0,28 menos x, 0 de esto, 0,32 más x de esto y x de, perdón, y x acá. No, perdón. O sea, una vez que hacemos el cálculo de neutralización, vuelvo a trabajar sobre mi equilibrio. A ver dónde está. Con la constante de acidez. A ver. La miramos para arriba. O sea, siempre en los cálculos trabajamos con el equilibrio. A ver dónde ¿Profe? está. Sí, El X serían todos los oxidrilos que provienen de la base, ¿no? De la no, base. trabajo con este equilibrio. El X es este. Es decir, que vos vas a... Con este equilibrio estamos trabajando, con el del ácido, que tiene K igual, bueno, no sé si este es otro ácido, pero bueno, es el mismo. Es el ácido que se ioniza. A ver dónde está la ionización del ácido acético. Bueno, con ácido fluorhídrico, acá. Vamos a trabajar con este equilibrio de nuevo. Pero la diferencia es que ahora las concentraciones iniciales van a ser para esta especie 0,28. ¿Por qué? Porque parte de los 0,3 neutralizó los hidróxidos que estabas agregando. Y esta concentración, en lugar de ser 0,3, va a ser 0,32. Inicialmente de esto hay 0. Se consumen X, se forman X y X. Entonces de esto vas a tener acá 0,28 menos X, X y 0,32 más X. No sé si está bien contestado. ¿Querés que lo hagamos en un papel? A ver, Sí, se entendió, profe. ¿se entendió? Bueno, entonces, Sí, si no quieres usar el cuadro de equilibrio, volvés a usar la ecuación. ¿eh? Entonces, una vez que calculas el nuevo pH, que si valía 4,74, ahora tendrá que ser un poquito más grande, pero no demasiado grande. Un poquito más grande porque profe, estoy agregando una base. Sí, sí. ¿Tienes algo que- si en vez de hacer el equilibrio Mm, directamente se puede, ya teniendo esas cantidades, aplicar la ecuación de Henderson sí, sí, sí. A ver, para ahora, no... ¿ahí se ve el libro o no? no, no se ve, profe. No se ve, no. Claro. Podés usar, sí, acá en este libro la hace usando la ecuación, ¿ves? A ver, ¿dónde está? Y digo, pero, o sea, ¿se hace falta hacer el equilibrio o una vez calculado No, no, si sabes lo aplicar otro? No, no, podés, o sea, una vez que hiciste el cálculo de estequiométrico, podés usar la ecuación. Total, Sí. es aplicarla. A ver, ¿dónde está? Acá. Creo que es este. Acá. ¿No? Desde acá, por ejemplo, vuelve a aplicar la ecuación. Entonces, pH igual pKa, que es 4,74, más el logaritmo de la concentración de la sal, que es el 0,32 del que hablábamos, sobre la concentración del ácido, que es el 0,28. ¿Ves? Eso te da 4,8. Un poquito mayor que 4,74, pero no tan grande. Ahora te dicen, ¿qué pasaría si agregás, o sea, acá en cuánto... 4,79. ¿Cómo? Bueno, no. Ah, No, no, no. 4,79 te da. Sí, Bueno, sí, pero es lo mismo. es lo mismo. Entonces, ¿en cuántas unidades aumentó el pH? En 0,06, ¿no? 0,06. Vale. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el cambio de pH de agregar esos 0,02 moles de hidróxido de sodio a un litro de agua? Entonces,
si tenemos 0, o sea, hemos agregado, si tengo agua pura, el pH es 7, ¿sí? Si le agrego 0,02 moles por litro de hidróxido de sodio, vamos a tener, a ver, habría que calcular el pH ahí. Sería, a ver, si está hecho acá, Si agrego 0,02 moles de hidróxido de sodio a un litro de agua, el pH me va a dar 12,3. Es decir, pasó de 7 a 12,3. Entonces aquí es bien evidente cuál es la función del amortiguador. Dice, adviértase que pese a que la pequeña cantidad de hidróxido de sodio basta para alterar el pH del agua en grado importante, el pH del amortiguador cambia muy poco. Luego, podríamos, después, bueno, nos dice que calculemos el pH cuando adicionamos 0,02 moles de ácido clorhídrico, es decir, agregamos igual concentración de ácido clorhídrico. Bueno, entonces ahí no está hecho, lo podemos hacer. Supónganse que, entonces, tenemos el ácido acético, lo vamos a escribir así, de forma simplificada, que se disocia en... Este es el equilibrio con el que vamos a trabajar. Ion acetato y... Ajá. Más, le vamos a poner así, AC... AC con carga menos 1. Ese es el equilibrio. Pero bueno, si nosotros estamos agregando, o sea, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a pasar cuando estamos agregando protones? ¿Quién los va a neutralizar? De los dos componentes. O sea, mi buffer tiene un ácido y una sal, y un componente básico. Entonces, estoy agregando un ácido, va a ser el componente básico, más este sería... esto, a ver, para... Ahí, eso... Esto es flecha directa, ¿sí? Porque se neutralizan completamente. ¿Esto qué me va a dar? Ácido acético. Entonces, para mi nueva situación inicial, acá, ¿qué vamos a tener? Si agrego de estos protones 0,02 molar, ¿sí? Esta concentración va a disminuir en 0,02, es decir que si valía 0,3, le voy a restar 0,02 y me van a quedar 0,28. Esta va a ser la concentración inicial de acetato. ¿Está bien? Sí. Sería, bueno, 0,28. Y bueno, esta es la de ácido. Y la de ácido va a aumentar a 0,32. Es decir, que acá vamos a tener 0,32 de protones inicialmente. Vamos a tener 0 y de acetato ahí. De manera que en el equilibrio vamos a tener 0,32 menos X y 0,28 más X, ¿sí? Esto lo vamos a aproximar
porque X es muy pequeñita, a 0,28, y a esto otro lo vamos a aproximar a 0,32. Bueno, esto lo vamos a correr un poco. Ahí está. Entonces, planteamos la constante del equilibrio, la K, ¿sí? Bueno, en realidad lo vamos a hacer con la... o lo podemos hacer con este equilibrio, o sea, poniendo que K va a ser igual a la concentración de protones, que valen X por la concentración de acetato, que es 0,28, dividido 0,32, ¿sí? De ahí sacamos X y después pH, o usamos la fórmula, no sé, como ustedes quieran, ¿sí? La fórmula que dice que pH es igual a pK K más el logaritmo. logaritmo de, bueno, pongamos directamente la concentración de la sal, que sería 0,28, ¿no? Ujú, y la del ácido, que sería 0,32. Dividido 0,32, que es lo mismo que estudiar ahí el equilibrio. Esto sería 4,74. Entonces ahí sacamos el pH. ¿Sí? Y esto nos debería dar un poquito menos de 4,74, porque 4,68 da. ajá, igual 4,68. Es decir que el pH disminuyó también, igual que en antes, en 0,06 unidades. ¿Cuál sería el pH resultante de agregar 0,02 moles de ácido clorhídrico al agua? Sería menos logaritmo de 0,02, ¿no es cierto? Sí, Y eso da menos logaritmo de 0,02, y eso da ¿cuánto da? A ver si tengo por ahí los resultados. 1,7. Acá. Ese es un poco el ejercicio 23 del que hablaban. Se me desconectó, chicos. Sí. Se ve que tuvimos una baja de internet todo. Bueno, no sé, habíamos quedado en, no sé hasta dónde, no me di cuenta de cuándo me desconecté. No, cuando estábamos haciendo el pH Ah, del agua. del agua. Ajá. Bueno, eso era, nos daba 1,7, ahí. Ujú. ¿Mm? Y ese, bueno, sería el ejercicio en cuestión, el 23. Muchas gracias, profe. Ahí lo entendí. Bueno. Bueno, no sé, ¿tienen otras preguntas? Ahí dijeron por el chat si podemos hacer el 7 del TP5. Ajá. A ver. Ujú. Bueno, ¿saben cómo? Que este es muy parecido a esos ejercicios que están en el práctico eh, del laboratorio. O sea, les dan la masa de un ácido para
en un volumen dado para calcular la concentración y les dan el pH. Bueno, a ver, vamos. En este caso tenemos ácido fórmico, que, a ver, voy a correr esto que me molesta, que se ioniza en protones más anión formiato, que sería HCOO. CO Claro, y con el exacto. negativo. El protón, ¿cuál es el protón que se pierde cuando este ácido se ioniza? El último. El de la derecha, el que está unido a oxígeno, perfecto. Bueno, entonces en este ejercicio hacemos nuestra tabla que diga concentración inicial y vamos directamente a la concentración de equilibrio. Entonces, ¿cuál es la concentración inicial de ácido fórmico? La tendría que calcular. Serían, a ver, vamos a calcularla acá. La concentración inicial sería igual a 5 gramos dividido por 1 litro, ¿sí? Y necesitamos la masa molar. 46 gramos. A ver, vamos a hacer esto acá, 46 gramos mol. Entonces sería 5 gramos por litro y tendríamos que dividirlo por 46 gramos sobre mol. Ahí está, perfecto. Esto nos va a dar ¿cuánto da esto? 0,108. Mol sobre litro. Bueno, entonces esa es la concentración inicial, ¿no es cierto? 0,108, 0, sí, porque es una disolución. 0 y 0. Entonces, en el equilibrio vamos a tener 0,108 menos X, ¿sí? Que vamos a decir que es prácticamente igual a, o sea que X es muy pequeñito, lo vamos a despreciar. Y luego de protones vamos a tener X y X de anión formiato. Pero en este problema me están diciendo cuál es el pH, es decir, que puedo conocer X, ¿sí? Entonces X, que es igual a la concentración de protones, va a ser... Oh, ¿a cuánto va a valer? Va a ser 10 a la menos pH, ¿cierto? 10 elevado a la menos, ¿cuánto es el pH? 2,3. Y esto no sé cuánto dará.
Bueno, ese es X. De manera que cuando uso, esto es el mol por litro, cuando vamos con la K del ácido, que habría que buscarla, a ver si la tengo acá en la tabla. Ácido fórmico. Oh, ¿dónde estamos? Acá. Ah, no, era en el weekend que estaba. A ver, espera. Ácido fórmico, a ver si está acá. Es 1,8 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto era? 1,8 por 10 a la menos 4. 2,4. 2,4 por 10 a la menos 4. Ujú. Eso también es lo que está en la parte de la respuesta. Ah, a la menos 4. Ah, es que te pide calcular la constante. Ah, qué tonta, claro. Está bien. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos la constante? La constante de acidez va a ser esto por esto sobre esto. Y esto es esto. ¿Sí? Acá. Copiar. Ahí. Va a ser esto, 10 a la menos 2,3. Ese es X. Por X, que vale lo mismo, o sea que es esto al cuadrado. Sobre 0,108. Y eso debería dar lo que aparece ahí. ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, ¿quieren que hagamos otro?